¿Cómo está, presidente? Buenos días, Diego Montaño lo saluda desde La Paz. ¿Cómo está, estimado Diego? Un gusto poder estar con ustedes a la distancia compartiendo. Un saludo inmenso hasta la ciudad maravilla de Bolivia. Muchas gracias, presidente, por acompañarnos esta mañana. Ayer hablábamos con uno de los integrantes de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Santiago Ticona, y nos decía que están trabajando en un proyecto de ley para cesar a los autoprorrogados, reorganizar el Tribunal Constitucional, pero aquí surge una pregunta, doctor, y no sé si desde su cargo como presidente, en realidad apostaría por su calidad de jurista, que nos pueda explicar si este proyecto de ley no recaería en algún momento en el Tribunal Constitucional Plurinacional y digan, no señores, esto no se puede hacer, nosotros seguiremos hasta nuevo aviso. ¿Qué dice el jurista Romer Saucedo sobre esto? ¿Es una posibilidad? Bien, yo creo que es un tema que hay que zanjarlo entre todas las instituciones que formamos parte del Estado boliviano. Creo que entre todos debemos empujar el carro y ya de una vez darle certidumbre al pueblo boliviano en relación a estos hechos ilícitos que se cometieron y que los seguimos tolerando, pese a que los cuestionamos, ellos siguen ocupando funciones y seguimos siendo tolerantes con esa usurpación de funciones que están ejerciendo. Nosotros hemos iniciado algunas acciones concretas que fueron derivadas a la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero aquí es donde surge justamente lo que usted mencionaba. Ellos hace un par de días sacaron un tercer auto constitucional estableciendo ciertas condiciones. Primero, de que ellos no se van a ir, o sea, ratificaron su autoprórroga, los mismos cinco para ellos cinco. Y además, lo más interesante es que le pusieron freno a la Asamblea Legislativa, porque le dicen, señores de la Asamblea Legislativa, ustedes ya no pueden tocar este tema de la autoprórroga, ustedes limítense a sus funciones y déjennos a nosotros que nos quedemos hasta cuando nosotros querramos. Y solamente nos vamos a ir cuando ustedes convoquen elecciones y vengan los nuevos. Esa es una tesis construida por ellos para legitimar y darle legalidad a su salida si es que se llegara a cumplir esa tesis de que se vayan solamente con elecciones. Por eso es que es peligroso avalar esa tesis planteada por ellos. Lo correcto es hacer que se vayan, funcionar el Tribunal Constitucional con los 4 magistrados electos que lo han explicado ellos mismos, la funcionalidad y la distribución de las salas y cómo se repartiría la comisión de admisión para darle continuidad al trabajo que ellos desempeñan. Y que las elecciones judiciales, cuando tengan que hacerse, vengan a ocupar el vacío que ellos vayan a dejar. Por lo tanto, existe otra tesis, que es la que plantean los propios magistrados del Tribunal Constitucional y la que nosotros apoyamos para que se pueda de una vez cortar la ilegalidad y se pueda dar una certidumbre al pueblo boliviano. Dentro de Hablábamos, esto, sí, sí, siga, presidente. le decía, dentro de esto hay acciones que de manera concreta nosotros podemos en este momento afirmar que ya se está visualizando la salida de los magistrados autoprorrogados. El día de hoy, la Fiscalía admitió la denuncia que interpusieron las 2 magistradas, la doctora Prudencio y la doctora Amalia Laura, por el delito de falsedad ideológica y por acoso político que están sufriendo al interior de la sala plena del Tribunal Constitucional Plurinacional. Y eso que la Fiscalía haya admitido esa denuncia ya es una muestra clara de que las cosas están cambiando y de que es inminente la salida de ellos, seguramente un par de días más. Presidente, justo sobre eso quería hablarle porque tenemos acá la información de que la Fiscalía Departamental de Chuquisaca admitió ayer la denuncia penal contra los 5 magistrados autoprorrogados. Esto por la vía ordinaria. Esto quiere decir que si la justicia admite por la vía ordinaria, está entendiendo que estas autoridades ya no son autoridades porque a ellos les correspondería un juicio de privilegio como establece la ley 044.
Totalmente, por eso le digo, el que la Fiscalía haya decidido admitir la denuncia en la vía ordinaria, ya está reconociendo que ellos carecen de los privilegios, si usted quiere verlo así, del cargo que ostentan. Por lo tanto, es una señal clara que está emitiendo el Ministerio Público y de verdad que a nosotros nos llena de regocijo y nos llena de entusiasmo en cuanto a la recuperación de las instituciones que fueron tomadas por las arbitrariedades. Y lo que usted me decía, ¿qué va a pasar si tocara que ellos revisen algún tema constitucional en relación a lo que vaya a hacer la Asamblea, o lo que puede hacer en este caso el Ministerio Público? Como ellos son directamente los interesados, ellos no pueden ser juez y parte, es decir, ningún juez en el mundo resuelve una causa para sí mismo. Viola el principio de independencia, el principio de legalidad, de seguridad jurídica. Por lo tanto, en caso de que hubiera alguna situación para resolver ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, ellos estarían imposibilitados de resolver algo en favor de ellos y le correspondería a los 4 magistrados electos resolver cualquier situación de control constitucional. Sin embargo, en la última disposición, en la sentencia 070/2025, ellos mismos decidieron. Nosotros hablamos con Boris Arias, uno de los magistrados electos en diciembre, y nos decía, nosotros ni nos enteramos de esta denuncia, más bien de esta resolución, la decisión, no votaron, y si votan en sala plena y quedan 4-4, quien tiene que desempatar es el presidente Gonzalo Hurtado, que, casualidad, es uno de los autoprorrogados. Exactamente, es que ellos tejieron y ellos armaron este esquema justamente para controlar el Tribunal Constitucional Plurinacional. Y fíjese usted lo que dice Boris. Boris es un excelente profesional. Tienen ustedes por el Departamento de la Paz un magistrado de lujo en el Tribunal Constitucional Plurinacional. No los toman en cuenta, no valoran los criterios que ellos emiten en su sala plena, pero además de todo siguen manejando e inclusive forzando a que ellos acepten decisiones cuando ellos no están de acuerdo. Y es por eso que en ese auto constitucional, en el 70/2025, lo que se denuncia es eso, que no se los escuchó, no se los tomó en cuenta, y pese a ello, a que no estaban de acuerdo, plasmaron en ese auto constitucional una situación ilegal, introduciendo datos falsos. Por eso la falsedad ideológica en ese auto constitucional, al cual han denunciado los magistrados propios del Tribunal Constitucional Plurinacional. Todo esto va pasando una semana después de lo que ocurrió exactamente el anterior viernes. Presidente, esa convocatoria que usted hizo en la capital del estado, sede del Poder Judicial, del órgano judicial, para la tan ansiada reforma judicial. Invitación a la que no fue extensiva a los autoprorrogados y que entendemos, el último punto, tenía que ver justamente con una coordinación para, de una vez por todas, devolver la institucionalidad a el Tribunal Constitucional Plurinacional. Así es, fue uno de los temas que se abordaron en las mesas de trabajo, donde al concluir se determinó por unanimidad de aquella mesa que se debe cesar de manera inmediata a los autoprorrogados, donde asistieron estos 4 magistrados valientes del Tribunal Constitucional y nos acompañaron inclusive trabajando en cada una de las mesas. Y fíjese usted, querido Diego, el desorden institucional que causa esa autoprórroga. El mandato por Constitución Política del Estado es de 6 años. ¿Qué significaría que nosotros vayamos este año a unas elecciones parciales de los departamentos que no pudieron elegir a sus autoridades? Va a significar que vamos a seguir teniendo elecciones parchadas o parciales, como quiera llamarlo. De aquí a 5 años más cumplimos nosotros nos vamos, pero al otro año va a haber otro y entonces vamos a seguir en ese círculo vicioso de interrupciones y de elecciones parciales a causa de ese desorden que ellos nos están dejando. Entonces ahí también hay una tarea de la Asamblea Legislativa, ver cómo vamos a organizar este caos en el que ellos nos metieron simplemente por mero ego de poder, por meros intereses personales
y apetitos en favor de ellos desde la institucionalidad. Doctor Saucedo, ¿qué pasos deberían seguirse para completar el cese de los magistrados autoprorrogados, el reordenamiento del Tribunal Constitucional y hasta cuándo se podría mantener esta estructura temporal de 4 magistrados? ¿O realmente entienden que con 4 magistrados basta y sobra para el funcionamiento del Tribunal Constitucional? Primero hay que sacarnos de la cabeza esa tesis que ellos han sembrado de que solamente se van a ir cuando vengan los nuevos electos. Eso hay que destruirlo totalmente. Ellos se tienen que ir ya. No podemos seguir tolerando actos de ilegalidad cometidos por usurpadores en la función que están. Segundo, la funcionalidad excepcional de la sala plena, la senadora Silvia Salame lo planteó y fue aprobado en senadores, se estancó en diputados. Entonces la Asamblea Legislativa puede retomar el tratamiento o tomar otras iniciativas legislativas similares en las cuales se aborde de inmediato el cese de ellos y el funcionamiento excepcional de las salas plenas hasta que vengan las nuevas autoridades que sean electas, pero materialmente pueden funcionar con esa excepcionalidad, porque no podríamos nosotros negarle a los departamentos que no eligieron a sus autoridades ese derecho que está establecido en la Constitución Política del Estado. Y paralelo a ello, manifestarles que la tramitación de causas en este último tiempo se estancó y ellos recién están empezando a tramitar lo que no han hecho en estos 2 años de prórroga, porque lo que hicieron fue extorsionar y chantajear a los interesados, guardándose las resoluciones para poder obtener beneficios en su favor. Entonces hay que cortar y hay que reestructurar todo eso, y los 4 magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional pueden dar esa funcionalidad de manera excepcional hasta que se convocan nuevas elecciones, pero hay que cortar ya eso. Presidente, hoy hablábamos con un abogado constitucionalista, el doctor Cordero, y nos decía que si se quisiera tomar una decisión, inclusive desde el Ejecutivo, contra estas, él califica, exautoridades, fácilmente tendría que haber un cordón policial afuera del Tribunal Constitucional y decirle: señor, usted ya no es funcionario de esta institución, por lo tanto, no puede ingresar. Y a partir de allí, obviamente, la aprobación de estas leyes que nos decían el Tribunal Constitucional, la cantidad de miembros no está establecido en la Constitución, sino en la ley del Tribunal Constitucional. Así que la Asamblea podría zanjar aquella situación. ¿Cuál es su criterio, doctor Saucedo? Totalmente de acuerdo con ello, querido Diego. Nosotros lo dijimos también en su momento. Ellos están cometiendo permanentemente delitos. Por lo tanto, al estar en la comisión de un hecho ilícito, pueden ser inclusive aprehendidos en flagrancia. Y ni siquiera es necesario una orden de aprehensión. La ciudadanía, cualquier ciudadano puede aprehender, se da la figura de aprehensión por particulares en el Código de Procedimiento Penal cuando están ante un hecho de flagrancia. Y estos particulares ponerlos a disposición del Ministerio Público para su procesamiento en la vía ordinaria. El mensaje que hoy nos da la Fiscalía de admitir esa denuncia abre esa posibilidad. Inclusive, si el Ministerio de Gobierno, si el Ejecutivo toma la decisión, puede de manera inmediata disponer la aprehensión de ellos y ponerlos a disposición de la Fiscalía. Presidente, ¿cuál va a ser el acompañamiento que desde el Tribunal Supremo de Justicia van a hacer con este caso, el que legalmente pueden hacer? Y quisiera preguntarles sobre los 2 magistrados prorrogados también dentro del Tribunal Supremo de Justicia, porque allí hay 2. Así es, nosotros hemos sido bastante claros. Primero, institucionalmente vamos a estar siempre del lado de las cosas correctas y apoyando a las instituciones que estén necesitando ese respaldo institucional. Y efectivamente nosotros tenemos 2 magistrados prorrogados. Hay una diferencia entre autoprorrogarse y prorrogar a otros.
Todas las sentencias constitucionales son de cumplimiento obligatorio y existe una sentencia constitucional firmada por estos 5 señores, no por los 2 que tenemos, donde estos 5 deciden. Vamos a ver, ahí se ha cortado la comunicación, es probable que le haya ingresado una llamada, que es algo que usualmente ocurre. Estamos hablando con el presidente, ¿ya está? Presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Nos decía la diferencia entre autoprorrogados y prorrogados, la sentencia de la prórroga firmada por los 5 del TCP. Sí, le explicaba. Hola, hola. Sí, lo escuchamos, presidente. Perdón, le decía, nosotros tenemos que dar cumplimiento obligatorio a una sentencia constitucional firmada por esos 5 señores que decidieron prorrogar a estos otros 2 que están con nosotros. Entonces, no es la misma situación porque tenemos la obligación de cumplir esa sentencia constitucional, pero el hecho de que se vayan unos significa que se tienen que ir todos. Solamente hay que hacer esa pequeña diferenciación. Estos 5 del Tribunal Constitucional firmaron una sentencia por ellos y para ellos. Y de yapa, como decimos vulgarmente, metieron a estos otros 2 para que nosotros cumplamos esa sentencia constitucional. Pero el hecho de que cesen a los del Tribunal Constitucional implica que se tienen que ir todos. Esa es la verdad de la milanesa. Voy a usar una expresión que usó el vicepresidente Lara para hablar de otro caso, pero en este rosario de incumplimientos y de delitos que usted mencionaba, han cometido estos 5 magistrados, exmagistrados, autoprorrogados. ¿Son delitos de corte penal? Es decir, ¿corren el riesgo de ir a la cárcel? Totalmente. Ellos saben, nosotros por eso fue que interpusimos la denuncia también en la jurisdicción penal ante el Ministerio Público. No la rechazó la Fiscalía, en eso hay que ser bastante claro, sino que la Fiscalía decidió derivarla a la Asamblea Legislativa para que sea la Asamblea quien inicie un juicio de responsabilidades en contra de estos señores del Tribunal Constitucional Plurinacional. Y a partir de ello tendrá que ser la Asamblea quien reconsidere poder aperturar un juicio de responsabilidades. Claro que hay responsabilidad penal y ellos tienen que responderle al país por lo que firmaron, por lo que hicieron para ellos mismos. Y les repito, ningún juez en el mundo saca pues una resolución en favor de él, eso viola los principios que le he mencionado. Presidente, ¿y qué pasa con las sentencias que firmaron, definieron desde la prórroga de mandato? Es decir, desde el 2 de enero, si no me falla la memoria, desde el 2 de enero del 2024, han tomado una serie de decisiones, sentencias, autos constitucionales, desde quién debe ser el directivo del The Strongest, quién debe tener el control del MAS, han reinterpretado un artículo de la Constitución sobre la reelección que nadie puede repetir 2 veces en la vida ningún cargo, ¿no? Incluso metieron a alcaldes, concejales, todos desfilaron por allí. ¿Qué pasa con estas sentencias? ¿Quedan nulas? No, por un principio de seguridad jurídica, nosotros no podemos pretender que se genere un caos en el orden jurídico ya establecido. Ante esa situación, lo que aplica es el principio de convalidación de los hechos y de los actos consentidos, perdón. En este caso, al emitirse ya diferentes sentencias constitucionales y algunas otras resoluciones de orden constitucional, pertenecerían ya a lo que consideramos acto consentido y por lo tanto no tendría que generarse una inestabilidad jurídica en todo el ordenamiento constitucional. Lo que valdría es a partir de ahí la valoración de los actos propios de la persona y eso es lo que se sanciona en materia penal, los actos de la... Bien, ahí se ha cortado, seguramente debe ser llamada, ¿no? Eso suele ocurrir. Estamos hablando con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, a propósito de los magistrados autoprorrogados. Nos dice, les quedan horas, si no días, en el cargo. La Fiscalía de Chuquisaca ha admitido una denuncia contra los 5 magistrados autoprorrogados, denuncia interpuesta por 2 de las nuevas magistradas por acoso
político contra mujeres, además de falsedad ideológica. Delitos que están en los artículos 148 bis y 199 del Código Penal. ¿Contra quiénes? Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, René Iván Espada Navia, Karen Lorena Gallardo Cejas, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, los 5 magistrados autoprorrogados. Y sobre los 2 que están en el Tribunal Supremo de Justicia, el presidente Saucedo hacía una diferenciación entre prorrogados y autoprorrogados, decía que los del Tribunal Supremo de Justicia no fueron los que definieron extender su cargo, sino que acataron una decisión del Tribunal Constitucional, pero que al momento en que los autoprorrogados del Tribunal Constitucional sean cesados de sus funciones, también lo serán los del Tribunal Supremo de Justicia, los 2 que forman parte de esta institución. Sobre las sentencias, dijo que deben ser revisadas por actos ya personales. Ahí la pregunta, si volvemos a restablecer el contacto, es ¿qué pasa si mañana alguien que se vio afectado por una de estas decisiones que para muchos eran hechas a medida, como nos decía la ex senadora Silvia Salame, nos decía, es como ir a un restaurante y pedir a la carta una sentencia, y así la sacaban, y así la redactaban. La pregunta es, hemos retomado el contacto, presidente, si alguien se vio afectado por una de estas sentencias, ¿puede ante el ya restablecido Tribunal Constitucional decir, revisen por favor esta sentencia que me afectó y que es ilegal por esto, otro, o no? Sí, toda resolución constitucional es modificable o modulada por otra resolución constitucional. En este caso, podemos evidenciar y podemos ver que permanentemente se están modulando, complementando las sentencias constitucionales que se emite a través del Tribunal Constitucional, por lo que nada está escrito en piedra, si queremos hablarlo en términos criollos. Es posible que se puedan dar situaciones que ameriten la complementación, la modificación, la modulación de sentencias constitucionales ya emitidas.